Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver un poco acerca de las leyes de Mendel, específicamente la primera y segunda ley. Bueno, tener en cuenta que nació el 26 de julio de 1822 y murió el 6 de enero de 1864. Tener en cuenta un poco la especie que usó para sus trabajos y experimentos como tal, usó la famosa plantica del guisante que nosotros conocemos normalmente como arveja. Ahí aparece como tal el nombre de la especie, es Pisum sativum, y recordar un poco acerca de las fechas como tal en las cuales estableció su estudio e eh, hizo su respectiva publicación. Un dato curioso y triste es que Mendel murió sin saber de que iba a ser llamado posteriormente como el padre de la genética. Bien, entonces para tener en cuenta un poco acerca del procedimiento de Mendel, Mendel lo que usó fue razas puras, también hizo muchos cruces experimentales, también permitió la autofecundación y por ende repitió esas experiencias para corroborar como tal su experimento. Entonces piensen un poco que ese trabajo de Mendel fue un trabajo de muchos años que le permitió como tal establecer ciertas características y determinar cuáles genes iban a ser dominantes, cuáles iban a ser recesivos. Entonces es como cuando estamos aprendiendo a hacer algo, la primera vez no nos sale muy bien, la segunda vez nos sale mejor, ya la tercera y cuarta vez ya vamos trabajando de manera mejor. Entonces, a medida que él iba haciendo los diferentes experimentos, él iba mejorando sus técnicas y todos aquellos aspectos en los cuales él podía mejorar sus apuntes. Debemos de tener en cuenta que para esa época eh, los los datos, digamos, como cromosomas, ADNs, eran datos como tal, no utilizados, entonces, por ende, su trabajo es un trabajo muy primitivo, pero que como tal es un trabajo muy acertado y eso se pudo comprobar unos años más tarde. Entonces, dentro de las líneas puras, él logró como tal aislar aquellas que se denominan puras. Si ustedes preguntarán, profe, ¿cuáles son aquellas líneas puras? Pues estuvimos viendo lo que son los alelos homólogos, o sea, aquellos que son homocigotos, que tienen la misma información en ambos alelos. Entonces, eso es lo que vamos a denominar una raza pura cuando los alelos como tal son homocigotos, ya sea para la parte dominante o como para la parte recesiva. Vamos a mirar un poco los cruces experimentales y a eso es lo que él denomina, él es el entrecruzamiento de las líneas puras, una línea pura dominante y una línea pura recesiva, lo que determina una filial uno completamente heterocigota. O sea, los heterocigotos son aquellos que tienen un alelo dominante con un alelo recesivo. Bueno, chicos, entonces esos procedimientos también permitió que se hiciera una filial 2 y sus respectivas repeticiones. Bien, continuamos y vamos a mirar aquellos aspectos en los cuales Mendel se inspiró. Esta tablita como tal les va a ayudar para una de las actividades que al final se les va a proponer a ustedes que realicen. Bien, tenemos el color de la semilla, o sea, el de la alberja, y vamos a tener en cuenta que tenemos dos tipos de colores, amarillo y verde. Con respecto a su forma, vamos a tener una forma lisa y una rugosa. También se observó la vaina, o sea, que viene siendo la cápsula que envuelve las semillas, y vamos a tener que unas son de color verde, otras amarillas, unas van a ser de forma lisa y otras van a ser rugosas. Las rugosas son como si tuvieran pequeñas arruguitas y así, digamos, lo podemos determinar. Bueno, dentro de también los caracteres que Mendel observó fue el color de la flor. Unas son de color púrpura y otras son de color blanca. La altura del tallo, miren, tenemos un tallo largo y también tenemos un tallo corto y tenemos la posición de la flor, la axial y la terminal. La axial
Las flores están en la parte intermedia del tallo y la parte terminal, o sea, finaliza el tallo y ahí vamos a encontrar como tal la flor. Entonces aquí en este cuadro sencillamente lo que hicimos repartir fue los alelos, qué alelos iban a ser dominantes, qué alelos iban a ser recesivos y por ende vamos a mirar que con respecto al color de la semilla, el color amarillo es dominante respecto al verde y que en el aspecto de la semilla, el liso va a ser dominante sobre el rugoso y así sucesivamente. Entonces, eh, veamos con un ejemplo y vamos a hablar como ejemplo, digamos, el color de la flor. El color de la flor, las flores púrpuras van a ser dominantes sobre las blancas. ¿Eso qué quiere decir? Que si una flor tiene un alelo de color púrpura, o sea, un alelo dominante, y tiene un alelo blanco, o sea, siempre el color púrpura va a predominar porque es el que se establece. Entonces, antes de que comencemos a hacer los diferentes experimentos mendelianos, vamos a tener en cuenta algo muy importante que es el famoso cuadro Punnett. Bien, cuando nosotros hablamos de estos cuadros, vamos a hablar de la distribución de los alelos. Y para mí es muy importante que ustedes tengan en cuenta de la distribución de los alelos. La distribución de los alelos, normalmente el cuadro es así. Entonces yo puedo ubicar los alelos masculinos en la parte de arriba o puedo distribuir los alelos en la parte, digamos, de acá, de abajo. No importa si acá van los masculinos, acá los femeninos o los masculinos y los femeninos. No importa como tal el orden. Lo que sí debemos tener en cuenta, lo que aquí nos señala. Digamos, estos alelos masculinos, aquí tenemos que son heterocigotos, pues tenemos un alelo dominante y tenemos un alelo recesivo. Entonces la distribución siempre va a ser aquí. En este primer cuadrito voy a colocar, en este primer cuadrito, perdón, acá arriba, vamos a colocar el primer alelo y acá el segundo alelo. Y así también lo vamos a hacer en estas partes de acá abajo. Vamos a distribuir de manera correcta los alelos. Entonces, por ejemplo, este alelo lo vamos a repartir por columnas. Este también lo vamos a repartir por columnas. Y este alelo lo voy a repartir en cada cuadrito por filas. Y este alelo lo voy a repartir también en los cuadritos de la fila. Entonces, este cuadrito va a ser la combinación del alelo que vamos a encontrar acá arriba y del alelo que vamos a encontrar a este lado. Entonces, de esta manera como tal, yo voy a hallar tanto las frecuencias genotípicas y las frecuencias fenotípicas. Entonces, teniendo en cuenta lo de la primera ley de Mendel se denomina la ley de la uniformidad. ¿Por qué es la ley de la uniformidad? Porque todos los descendientes contienen la misma información genética. Por ejemplo, aquí tenemos el cruce de, aquí tenemos el cruce, el, la planta masculina tiene los alelos homocigotos dominantes y la planta femenina tiene los alelos recesivos. Entonces, aquí nos determina que el alelo dominante está regido por el color amarillo y que acá el alelo recesivo está determinando para el color verde. Recordemos que como estamos hablando de las leyes de Mendel, nos referimos al color de las semillas de las arvejas. Bien, entonces la distribución de los alelos, este alelo dominante se va a distribuir aquí y también se va a distribuir acá. Este alelo dominante se va a distribuir aquí y este alelo dominante se va a distribuir acá. Entonces nos vamos con los alelos femeninos. Este primer alelo lo ubicamos en esta casilla y este segundo alelo lo ubicamos en esta casilla.
Y posteriormente este alelo recesivo lo vamos a distribuir en filas aquí y lo vamos a distribuir acá. Este alelo recesivo lo vamos a distribuir aquí y también lo vamos a distribuir acá. Y si nos damos cuenta, todas las cuatro posibilidades de obtener semillas de cierto color me va a resultar amarillas. Aquí tengo una posibilidad, dos posibilidades, tres posibilidades y cuatro posibilidades, lo que nos da un 100% de probabilidad de que las semillas entre una planta masculina homocigota dominante con una planta femenina homocigota recesiva me dé 100% plantas amarillas y con un genotipo heterocigoto. Entonces, uno de los aspectos más importantes aquí es la dominancia de ciertos caracteres que una vez estén presentes van como tal a producir una descendencia con su característica genética. Vámonos entonces con otro ejemplo. Tenemos ahora el cruce también de homocigotos de una planta roja y una planta morada. Aquí nos denomina que el gen dominante es la flor roja y la recesiva es morada, lo que nos da un resultado de unas plantas 100% rojas. Entonces hacemos la distribución. Colocamos acá los alelos homocigotos dominantes y acá los alelos homocigotos recesivos. Y nuevamente distribuimos este alelo dominante por filas. Este alelo dominante también en estas filas y cada uno en la casilla que corresponde. Y también este alelo recesivo aquí y acá. Este alelo recesivo aquí y acá. Los que nos da un genotipo 100% heterocigoto, un alelo dominante con un alelo recesivo y un fenotipo que aquí ya nos habíamos dado cuenta de 100% plantas de color rojo. ¿Listo? Bien, entonces chicos, preparados para la segunda ley. La segunda ley nos habla un poco acerca de lo que es la separación de los caracteres. Hicimos nuestro primer cruce que fue la filial 1, cruzamos las arvejas que eran de color amarillo con las arvejas de color verde. El resultado fue 100% que las arvejas habían salido amarillas, pero teníamos en cuenta de que eran heterocigotas. Entonces, en este segundo cruce vamos a tomar dos plantas heterocigotas, una planta masculina y una planta femenina, y vamos a hacer la distribución de los alelos. Este alelo lo vamos a ubicar aquí en esta primera parte y este alelo lo vamos a ubicar acá. Entonces, el dominante va aquí, el recesivo va acá. Este también vamos a hacer la distribución. Este primer alelo va ubicado aquí y este segundo alelo va ubicado en la parte de abajo. Entonces vamos a hacer el cruce de estos dos alelos. Este alelo es dominante y este otro alelo es dominante. Entonces aquí vamos a tener dos alelos dominantes. Vámonos con esta otra parte. Aquí tenemos un alelo dominante y acá tenemos un alelo recesivo. Entonces aquí tenemos un individuo, una posibilidad de individuo heterocigoto. Acá tenemos un alelo dominante y acá tenemos un alelo recesivo y tenemos otra nueva posibilidad de individuo heterocigoto. Y acá sencillamente vamos a tener un alelo recesivo con un alelo recesivo y nos va a dar un homocigoto recesivo. Entonces recuerden que cuando tenemos homocigotos recesivos es cuando al fin se va a poder expresar los gametos recesivos. En este caso va a determinar un color verde. Si hablamos de las frecuencias genotípicas, miremos acá, vamos a tener un 25% de probabilidad que sean homocigotos dominantes. Si nos damos cuenta, solamente tenemos
una posibilidad de 4, lo que va a determinar un 25%. De los individuos heterocigotos voy a tener dos posibilidades, lo que indica un 50% de probabilidad que sean heterocigotos y solamente un 25% de probabilidad que sean homocigotos recesivos. Pero si me preguntan por el fenotipo, ¿qué es lo que yo voy a ver? Es la expresión del gen. Yo voy a tener una posibilidad de 3 sobre 4, o sea, un 75% de probabilidad que las semillas sean amarillas y solo un 25% de probabilidad que las semillas sean verdes. Entonces, vamos a tener nuevamente, vamos a pensar en la vaina de las semillas. Entonces aquí vamos a ver de que tenemos nuevamente dos que son de color amarillas, pero heterocigotas, y vemos nuevamente la distribución de los genes. Entonces, en su fenotipo, yo tengo un 75% de probabilidad que sean amarillas y solo un 25% de probabilidad que sean semillas verdes. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta ahí, hablando tanto de la primera y la segunda ley, y los invito a que ustedes participen en la plataforma Edmodo y puedan como tal subir las evidencias de las actividades de aplica del libro Sabia. Entonces es muy importante, chicos, que ustedes desarrollen esas actividades en su cuaderno y suban por favor sus evidencias por la plataforma Edmodo. Cualquier duda, por favor, realiza tu comentario y ahí podremos como tal dar una pequeña o breve respuesta de ello. Entonces nos vemos hasta la próxima, chicos.